Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo de nuevo mi resumen de lecturas, en este caso del mes de septiembre, que no va a suponer demasiada sorpresa para nadie porque los 4 libros que aparecen en la miniatura son los únicos 4 libros que he leído. Ya habéis visto que en los últimos meses he bajado un poco mi ritmo de lectura y me he vuelto a pasar lo mismo en septiembre. En el caso de septiembre lo que ha pasado es que he implementado nuevos hábitos y que he vuelto a mi rutina habitual, que viene siendo volver a trabajar después de mi mes de vacaciones de agosto. Entonces eso ha hecho que haya estado muy cansada tanto física como mentalmente y que los momentos en los que suelo ponerme a leer últimamente, que es justo después de comer y justo antes de dormir, pues estaba muy cansada, tenía muchísimo sueño y cuando me ponía a leer pues normalmente me quedaba dormida o estaba a punto de quedarme dormida, no podía concentrarme en lo que leía. Ya más o menos me he habituado a mi nueva rutina, más o menos me he habituado a mis nuevos hábitos, así que espero que en octubre pueda recuperar de nuevo ese ritmo de lectura, que es lo que he estado diciendo en los wrap-up anteriores y no ha sucedido, pero bueno, más o menos ya me he asentado, así que eso, espero que a partir de octubre vuelva a mi ritmo habitual de 8-10 libros al mes, aunque ya veremos. Hoy os voy a hablar de 4 libros que, aunque han sido pocos, teniendo en cuenta mi ritmo habitual, han sido libros que me han gustado bastante y de los que estoy bastante satisfecha, aunque bueno, hay altos y bajos, pero como en todas las novelas, así que vamos a hablar de ellos. El primer libro que me terminé durante el mes de septiembre fue Legendary, la segunda parte de la trilogía Caraval, escrita por Stephanie Garber. Tenemos como protagonista a dos hermanas, que son Scarlett y Tela, y en el primer libro, debido a ciertas circunstancias, terminan apuntándose o terminan participando en Caraval. Caraval es una especie de juego de espectáculo circense que si consigues pasarte, si consigues llegar a la final, pues Legend, que es el creador de Caraval, te concede un premio. Mientras que la primera parte estaba protagonizada por Scarlett, que es la hermana mayor, en esta segunda parte la protagonista y por tanto la narradora es Tela, la hermana pequeña. Este cambio de protagonista me ha gustado mucho. Ver de nuevo el juego de Caraval, porque en esta segunda parte de nuevo tienen que jugar a Caraval, pues ver Caraval desde el punto de vista de la hermana más impulsiva, más valiente, que se lanza a la aventura sin pensarse demasiado las cosas, pues es un contraste muy interesante si lo comparamos con Scarlett, que era más como precavida, se pensaban mucho más las cosas. En esta ocasión el premio que van a recibir por ganar Caraval es encontrarse con Legend. Legend es un personaje que es como mitad leyenda, mitad místico, porque todo el mundo ha oído hablar de él, pero nadie sabe quién es realmente, nadie sabe si todos los rumores que circulan alrededor de su figura son reales. Tela necesita conseguir la identidad de Legend porque ha hecho un trato con alguien que no sabemos quién es, y ese alguien ayuda a Tela en algo que ella lleva deseando muchísimos años, y a cambio lo que le pide es la identidad de Legend. Esta segunda parte me ha gustado mucho, pero no me ha gustado tanto como la primera parte. En esta segunda parte la trama es mucho más compleja, se unen muchas más subtramas y tenemos la leyenda de los destinos, que son una especie de dioses bastante particulares que hace muchos años vagaban por la tierra, pero una bruja los desterró y desde entonces nadie ha vuelto a saber nada de ellos. Se supone que es una especie de leyenda, una especie de religión, entonces la autora lo mete en este libro porque va a tener muchísima importancia para el juego de Caraval. También me ha gustado mucho, como digo, ese cambio de narrador, porque ver Caraval, el juego de Caraval, desde la perspectiva de un personaje completamente diferente y opuesto al de Scarlett ha sido muy interesante, pero ha habido varias cosas que no han terminado de convencerme. La primera de ellas, y la más evidente, es que la autora no ha sabido qué hacer con Scarlett. Scarlett es la protagonista de Caraval y en este segundo libro se convierte en un personaje secundario, pero la sensación que da es que la autora no ha sabido cómo meter a Scarlett en la trama, no ha sabido cómo dejarla de secundaria, entonces las escenas que tenía con su hermana o los momentos de intervención de Scarlett en el libro como que no tenían mucho sentido. Por otro lado, algo en lo que hemos coincidido todas las que hemos leído este libro, porque bueno, el primero lo leí con Pachi de Pachipedia Books, Luna de Books Moon y con Pris de la biblioteca de Blue Rose, porque estamos leyendo juntas toda la trilogía, es que da la sensación de que el primer libro estaba mucho más pensado, estaba mucho más hilado todo, como que en el primer libro la autora sí que había trabajado muchísimo más la trama, muchísimo más a los personajes y como que todo estaba pues en general mucho más trabajado, y la sensación que me daba mientras leía el segundo libro es como si la autora le hubiera dado por completo libre albedrío a los personajes y como que su forma de actuación, la trama, las cosas que sucedían no estaban tan pensadas al milímetro como en el primer libro, aunque sí que es verdad que la trama es mucho más compleja, había como huecos en la trama
trama o como diálogos que se supone que iban a ser importantes o pistas que iban a ser relevantes para el juego o para lo que tenía que hacer Tela, que luego como que desaparecían o no volvían a mencionarse o al final no terminaban siendo tan importantes como la autora daba a entender. Entonces, no sé, la sensación constante es que la autora no ha sabido manejar una trama mucho más compleja y que la autora no tenía todo como tan bien pensado y tan bien estructurado como en el primer libro. Y otra cosa que no me ha gustado nada y que yo ya me olía que la autora lo hacía por meter drama y que íbamos a continuar con esta línea en el tercer libro, que es como efectivamente está sucediendo, es meter triángulos amorosos absolutamente innecesarios. En este segundo libro tenemos 2 triángulos amorosos, entonces el de Tela sí que me ha gustado mucho porque creo que tiene mucho sentido teniendo en cuenta cómo es ella como personaje y la manera de relacionarse con los 2 hombres que forman parte de su interés amoroso, entonces ahí no tengo ninguna pega, me ha gustado mucho, pero no he entendido a Scarlett, honestamente, no entiendo las decisiones que toma Scarlett en cuanto a su relación romántica, en cuanto a sus sentimientos, no entiendo ninguna de las decisiones que toma en general en este libro, porque es de estos triángulos amorosos que tú sabes desde el principio con quién va a acabar el personaje. En conclusión, ¿me ha gustado Legendary? Sí, creo que es un buen libro, creo que es una buena segunda parte, pero en términos generales considero que es un poco más flojo que el primero y sí que es verdad que mientras leía he encontrado muchos más fallos en este segundo libro que en Caraval. Seguí leyendo La casa de huéspedes de Francesc Gómez Guillamón, que es uno de estos libros que tenía en el Kindle desde hace ya mucho tiempo y que me propuse leer para este año. Y aquí tenemos como protagonista a Minnie, que está viviendo una vida completamente normal en un pueblecito inglés, está trabajando, creo recordar, de cocinera en un restaurante y ella está más o menos satisfecha con su vida, pero un día ve en el periódico un anuncio que le llama poderosamente la atención y es que necesitan una ama de llaves en una residencia o en una casa de huéspedes un tanto particular. Minnie no entiende muy bien por qué, pero se ve como súper atraída por ese anuncio del periódico hasta el punto en que decide abandonar su trabajo y abandonar su vida. El caso es que finalmente termina llegando a este lugar tan extraño que está en un pueblo que parece completamente abandonado y cuando llega a esta especie de residencia ve que está llevada, ¿no? Que la jefa, la encargada de la casa de huéspedes es Lady Anatema, que es una mujer también bastante peculiar y se da cuenta de que, bueno, toda la gente que está en ese sitio es bastante peculiar. Así que a través de Minnie vamos descubriendo qué es lo que tiene de extraño esta casa de huéspedes, por qué Minnie se ha sentido tan absolutamente atraída por el anuncio del periódico y por qué se siente tan atraída y arraigada a un lugar que no ha conocido antes. Y vamos descubriendo ciertas particularidades tanto de Lady Anatema, que parecen así como mágicas, medio sobrenaturales, así como de la gente que está en esta residencia. Es un libro que es verdad que me ha gustado bastante, pero tampoco es un libro que haya sido como el libro de mi vida, ¿vale? Es un libro que está muy bien escrito, que si os gustan los libros de fantasía pero con un toque realista, pues está muy bien. Es un libro que tiene personajes muy interesantes, que tiene ciertos misterios que tienes que ir desentrañando. Me recuerda un poco a Miss Peregrine, ¿no? Y este hogar de niños peculiares. Y la gracia un poco de este libro es ir averiguando quién es cada uno de esos huéspedes, cuál es su particularidad, qué es lo que tienen de especial, qué es lo que tiene de especial esa casa, por qué Minnie se siente tan atraída por esa casa, una casa que no conocía de antes, porque en general siente como ese magnetismo hacia ese lugar. Como ya digo, es una novela de fantasía que está muy bien escrita, que está muy bien hecha, con unos personajes muy interesantes, muy complejos, pero al final no, o sea, no me ha llegado. Es una lectura que sí, que ha estado entretenida, que me lo he pasado bien mientras leía, pero que tampoco va a ser como un libro que me acompañe el resto de mi vida y un libro del que me acuerde. Está bien, me ha gustado, pero como que sin más. Una cosa que sí que me ha gustado mucho y me gustaría comentar es la variedad de personajes, en el sentido de que hay personajes de diferentes razas, de diferentes culturas, y se nota que el autor ha investigado o que el autor se ha molestado por intentar hacer esta raza y estas culturas lo más fieles posible y por intentar explicarle al lector, pues bueno, ciertas particularidades, estoy diciendo mucho particularidades, lo siento, de estas diferentes culturas a las que pertenece cada personaje, y eso pues la verdad me ha gustado mucho, me ha parecido un punto muy a favor de la novela y muy interesante, pero como ya digo es un libro que pues está bien, está entretenido, pero tampoco ha sido el libro de mi vida ni el libro del mes. Se viene la novela de Brandon Sanderson de septiembre, porque como estáis viendo desde el año pasado más o menos estoy leyendo como un libro al mes de Sanderson. En este caso no lo he leído con Rebeca porque nos queríamos dar como un mes desde que terminamos Citónica, desde que terminamos El desastre de Citónica, hasta que empezamos a leer más cosas del autor, pero como este libro de Sanderson es un libro que yo quería leer pero a Rebeca no le interesaba demasiado, pues dije, mira, pues en este mes de descanso de Sanderson voy a descansar leyéndome otro libro de Sanderson, y en este caso ha sido El aliento de los dioses, la primera parte de una trilogía, saga, nadie sabe qué es, llamada Warbreaker. Hasta donde yo sé, Brandon Sanderson planea escribir la segunda parte de este libro y creo recordar la segunda parte de Lantris, no estoy muy segura, cuando termine de publicar el quinto libro del archivo. Este libro pertenece al universo del Cosmere, que es el universo donde están ambientadas, si no estoy mal, todas sus sagas de fantasía, lo que pasa es que cada una pasa en un planeta diferente, pero al final todas están interrelacionadas. Aquí tenemos dos reinos, que son el reino de Idris y el reino de Haladren, que hace muchos años pertenecían a un mismo reino, eran una unidad, pero a raíz de la multiguerra se extinguieron
fundieron en dos reinos completamente diferentes, que desde entonces han sido dos reinos enemigos, porque Haladren está intentando crear una nueva guerra o volver a una nueva guerra para intentar anexionar de nuevo Idris a sus tierras, porque no están conformes con esta división. Entonces el rey de Delin, que es el rey de Idris, lo que hizo fue firmar un tratado diciendo que entregaría a su hija mayor Vivena al rey dios Susebron de Haladren para que así ambas dinastías estuvieran unidas y evitar de esta forma un nuevo conflicto. ¿Qué pasa? Que cuando llega el momento de cumplir este tratado, el rey decide que no quiere enviar a su hija Vivena porque está convencido de que la guerra va a ocurrir de todas formas, la envíe o no, así que decide enviar a su segunda hija, Ciri, porque al parecer su segunda hija es menos valiosa que la primera, o sea, no sé muy bien, y entonces decide enviar a esta niña a casarse con Susebron, que es el rey dios de Haladren. ¿Qué pasa? Que Vivena ha sido entrenada y enseñada durante toda la vida en las costumbres de Haladren, en cómo tiene que ser una buena reina, en cómo tiene que tratar a este rey, en fin, en todo lo que tiene que ver con la sociedad de este reino en el que supuestamente ella iba a reinar, pero Ciri no. Ciri ha vivido toda su vida sin ningún tipo de responsabilidad, pasando olímpicamente de las clases, de las enseñanzas, de cualquier tipo de cosa que tenga que ver con la monarquía, pues ella ha pasado olímpicamente, y entonces de repente se ve en un reino desconocido, tiene que casarse con un señor del que no conoce absolutamente nada, darle un heredero, teniendo en cuenta que cualquier paso en falso que ella cometa puede abocar a su pueblo a una guerra. Aparte de esto, por supuesto, la religión y la magia son dos pilares fundamentales, como estamos acostumbrados ya en los libros de fantasía de Sanderson, y tenemos por un lado la religión, que es el tema como más controversial entre estos reinos, porque el reino de Idris cree en un único dios que se llama Austre, que es un dios que como que lo que predica es pues la austeridad, todo colores marrones, muy apagados, ¿no? Como que en general toda la gente que pertenezca a esa religión tiene que ser muy discreta, y en cambio en Haladren creen en los retornados y creen en el aliento. El aliento es una especie de magia en la que todos tenemos un aliento, y con este aliento, dependiendo de nuestras capacidades, podemos hacer ciertas cosas. Si tienes muchos alientos, entre otras cosas, puedes conseguir que los colores sean mucho más vivos, y lo más interesante que puedes conseguir es transmitir esos alientos temporalmente a objetos inanimados y convertirlos en objetos animados. Entonces tenemos una historia que está principalmente contada desde dos puntos de vista. Por un lado, el de Vivena, que de repente se ve vacía porque todo lo que se ha esforzado para conseguir ser la reina de Haladren, todo lo que ha hecho en su vida con ese único objetivo, de repente se lo han arrebatado y ahora ella se siente como que no es nadie, como que el único propósito que tenía en la vida se lo han quitado. Y por otro lado tenemos el punto de vista de Ciri, que se ve de repente metida en este marronazo de la leche y que tiene que conseguir pues darle un heredero a este señor. El libro me ha gustado muchísimo y creo que si os gustó Elantris es un libro que os puede gustar. Es un libro que me ha recordado mucho a Elantris y que me ha recordado mucho a Nacidos de la Bruma, porque creo que el sistema de magia que tiene es muy similar o tiene muchas reminiscencias, al menos para mí, al sistema alomático de Nacidos de la Bruma, y por otro lado me recuerda muchísimo a Elantris, sobre todo lo que viene siendo en política y religión, porque este libro tiene muchísimo de política y tiene muchísimo de religión. El inicio es bastante lento, el inicio es bastante pesado, pero bueno, como yo ya había leído Elantris y este libro no sé cuándo se publicó, en el 2009, o sea que es una de las primeras publicaciones de Sanderson, pues habiendo leído Elantris ya sabía un poco más o menos lo que me iba a encontrar. Los personajes me han encantado, el único que a veces me cansaba un poco era Vivena. Se ha convertido en un personaje que me pareció muy cansino, porque la religión de Haladren es completamente lo contrario a Austre y la religión que tienen en Idris. Entonces Vivena es un personaje que tiene muchísimos prejuicios, tanto religiosos como culturales. Es un personaje que a veces me ha resultado muy cargante, muy cansina, muy pesada, porque estaba todo el rato en plan: sois todos unos herejes, sois todos unos apócrifos, no tenéis ni idea de religión, madre mía, qué horror, tenéis varios dioses. Pero también pienso que es un personaje muy bien construido, porque precisamente lo que hace Sanderson es demostrar precisamente los prejuicios que tiene mucha gente contra otras religiones. Entonces, en ese sentido, el personaje de Vivena está muy bien construido, pero es que era muy pesado. El resto de personajes me han gustado un montón. También hay otros personajes de los que podría hablar, pero es que me estoy enrollando como una persiana. El sistema de magia me ha encantado. Es verdad que me pareció muy complejo. Había cosas que me costaba un poco entender cómo funcionaban. Hay momentos en los que Sanderson te mete mucha teoría de cómo funciona el tema de los alientos y tal. Si os gustan los libros de fantasía con mucha política, con mucha religión, yo creo que es un libro que os va a gustar un montón. Y como siempre, Sanderson no decepciona. Y antes de que se me olvide, otra cosa que me ha gustado muchísimo, la relación romántica que nos plantea aquí Sanderson. Yo diciendo que me gusta una relación romántica de Sanderson. Sí, lo estáis escuchando. Es la mejor relación romántica que ha escrito Sanderson de todo lo que yo he leído. ¡Qué relación tan bonita! He estado gritando por dentro y fangirleando por dentro con estos dos personajes porque me ha gustado mogollón. O sea, es que me ha encantado. Mi relación romántica favorita creada por Sanderson. Flipando. Me ha gustado un montón. Después del parón del mes de agosto, en septiembre recuperamos nuestro club de lectura de Laura Gallego, el que llevo con Rebeca de Un Libro Más, y en esta ocasión en la votación salió El coleccionista de relojes extraordinarios. Para mí era una relectura, pero no me acordaba de nada, o sea, literalmente de nada, ni siquiera sabía de qué narices iba el libro porque se publicó originariamente en el 2004 y yo no sé si lo leí por ahí o
cerca de esas fechas, entonces como comprenderéis no me acordaba de absolutamente nada. Aquí tenemos como protagonista a Jonathan, un muchacho estadounidense que llega con su padre y con su madrastra a España porque siempre ha querido aprender español, siempre ha querido viajar a España, entonces su padre decide regalarle un viaje sorpresa y uno de sus recorridos en este viaje es un museo de relojes. El problema es que cuando llegan al museo, el museo está cerrado, pero como les costó mucho llegar hasta ese museo, pues el padre se pone muy pesado hasta que consigue que le abran la puerta y el marqués, que es el dueño de la colección de relojes, termina aceptando hacerles como una visita privada y como pronto descubren los visitantes no son relojes normales, es decir, no son relojes que se limiten a marcarte la hora, sino que tienen otras como cualidades ciertamente mágicas. Creen en nada de lo que dice el marqués, no creen que estos relojes sean ni mágicos, ni peligrosos, ni nada, hasta que su madrastra se queda como embobada mirando uno de esos relojes y sin que se den cuenta lo toca y ese reloj absorbe su alma. El marqués le dice que para conseguir sacar el alma de su madrastra de ese reloj tiene que encontrar un reloj que se llama, espérate, el reloj de Veró, ¿vale? Está en francés, lo habré pronunciado fatal, lo siento, que es un reloj mítico y el marqués parece estar desesperado por conseguir ese reloj. Él no ha sido capaz de encontrarlo por su cuenta, así que le encarga la misión a Jonathan y le dice que tiene, creo que eran 12 horas para conseguir ese reloj y si no lo consigue el alma de su madrastra se quedará atrapada para siempre. Así que Jonathan se desplaza a la ciudad antigua, ahí comienza a hacer investigaciones y a hacer sus propias averiguaciones acerca de este reloj y de cómo puede conseguirlo. Obviamente no va a ser tarea nada fácil y tendrá que enfrentarse a muchísimos contratiempos y a muchísimos eventos mágicos y sobrenaturales para conseguir encontrar este reloj y salvar a su madrastra. Es un libro de Laura Gallego que me ha sorprendido muchísimo porque pese a ser de sus primeras novelas me parece que es buenísima. Es verdad que es un libro que se nota que está tirando más hacia un público infantil, pero para mí eso no es ningún impedimento porque yo disfruto del middle grade y más si está escrito por Laura Gallego. Me ha sorprendido mucho lo bien escrito que está, porque es verdad que yo considero que Laura ha tenido una evolución brutal en cuanto a su escritura, entonces cuando me enfrento a obras más antiguas suyas siempre voy un poco ahí con la idea de que va a estar como no mal escrito pero sí peor escrito de novelas suyas que he leído más recientemente. Lo que más he disfrutado ha sido sin duda la pluma de esta autora, porque aunque tiene una pluma muy sencilla consigue hacer que todo sea absolutamente mágico y fantástico y maravilloso. Me ha sorprendido también, bueno, no debería sorprenderme, pero como siempre la capacidad imaginativa que tiene esta autora y no sé, la verdad, no sé qué más decir de este libro, aparte de que me ha gustado muchísimo volver a los orígenes de Laura Gallego, que no me ha decepcionado, como siempre, y que no sé, me encanta todo lo que escriba sin importar en qué año lo haya escrito. Y hasta aquí mi resumen de lecturas del mes de septiembre. Creo que me ha quedado el vídeo bastante largo porque aprovechando que he tenido 4 libros pues me he explayado bastante, así que seguramente el tener menos libros no signifique que el vídeo sea más corto, pero en fin, ya me conocéis. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, en os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.